Buenos días, un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre en la seccional Pereira. Esperamos que se encuentren, como siempre, decimos antes de comenzar el webinar, muy bien de salud, cuidándose y respetando toda esta normatividad, y las que están abriéndose ahora espacio, cumplan con todas las normas de bioseguridad. Muchas gracias por participar en este tercer webinar sobre optimización con Google OR Tools y Python. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, les da la bienvenida. Podrán realizar preguntas en el espacio destinado para ello en la plataforma, que se encuentra en la parte superior derecha, que ustedes ya lo han visto en los pasados. En este también pueden hacerlas, y se intentará dar respuesta a todas ellas. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Miguel Escobar Falcón. El ingeniero es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. De la misma universidad es magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería. Él realizó sus pasantías doctorales en la Universidad Bio Vivo en Chile y la Universidad de Bolonia en Italia. Actualmente es docente de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas y coordinador de investigación en Integra S.A. Integra S.A. es uno de los operadores de transporte masivo en el área metropolitana centro-occidente en Colombia. El ingeniero Luis Miguel tiene una amplia experiencia trabajando en la implementación de soluciones para problemas de investigación de operaciones de empaquetamiento, asignación, enrutamiento de vehículos y programación de turnos. Le agradezco muchísimo, ingeniero, que nos acompañe el día de hoy, y lo dejo con todos los asistentes a este webinar. Ingeniero Juan Manuel, muchas gracias. Buenos días para todos. Entonces, bueno, vamos a empezar pues vamos a empezar este webinar, que espero pues sea del agrado de ustedes y bueno, sea introductorio pues con esta herramienta pues que tenemos, una herramienta pues que facilita y acerca pues el quehacer del desarrollador y el quehacer pues de quienes hacen optimización y bueno, trabajamos este tipo de problemas. Entonces, bueno, primero hablemos pues del contenido. Inicialmente vamos a hacer un poco de contextualización acerca pues de los problemas de decisión, ¿cierto? Que es lo que vamos a trabajar acá. La herramienta de OR Tools que ofrece Google en sus paquetes pues de desarrollo, con Python específicamente. OR Tools se puede trabajar pues con diferentes lenguajes de programación. Vamos a trabajarlo pues con Python pues por todas las facilidades que nos presenta. Bueno, vamos a mirar pues brevemente cómo es la instalación para que después de este webinar quienes quieran iniciar pues tengan idea, rápidamente puedan poner a funcionar la herramienta, que son paquetes de software bastante fáciles pues, de colocar a funcionar. Y bueno, vamos a ver tres ejemplos del uso, un modelamiento básico, un modelamiento pues con conjuntos de variables. Después vamos a ver una aplicación, también pues es otro modelo, pero bueno, contextualizado con este tema de salud, con la atención de puestos de salud por hospitales o instituciones pues de nivel 4, y bueno, después algunos comentarios porque todo esto va a ser pues el uso básico de la herramienta. El último modelo pues que vamos a mirar pues ya tiene más elementos, pero en la segunda sesión vamos a trabajar sobre problemas de ruteamiento y vamos a utilizar un poquito pues las APIs de Google y bueno, otras herramientas pues para escalar este tema. Bueno, entonces, en primer lugar, como les decía pues acerca del contexto, nosotros este tipo de herramientas las aplicamos cuando bueno, tenemos sistemas organizados en contextos pues de producción o de servucción. Entonces nosotros tenemos un conjunto de elementos, un conjunto de estaciones o un conjunto de paradas, por decirlo así, para que nosotros podamos proveer un servicio, para que nosotros podamos producir algo. Entonces estos elementos, estas estaciones están conectados por alguna forma de interacción, ¿cierto? Entonces esas estaciones, un proceso inicia
y bueno, yo puedo tener una interacción de diferentes estaciones, de diferentes etapas que yo necesito. Tienen una interacción pues de muchas formas, no necesariamente secuencial. Hay un flujo y bueno, después de todo ese flujo, cuando se completa, tenemos una salida. Entonces tenemos unos elementos que son, pues, por ejemplo, la producción y las plantas de ensamblado, ¿cierto? Un ejemplo, y las interacciones son los flujos de materiales que se presentan, pues, entre ellas para obtener ese producto. Entonces, si yo quiero que esa producción que yo voy a realizar, quiero que sea la mejor posible, que sea la más productiva, que tenga el mayor beneficio. Entonces, pues yo realmente voy a tener que, entre muchísimas alternativas, y esta es una parte pues muy importante, que estos son problemas que tienen explosión combinatorial. Para yo encontrar la mejor forma de hacer algo en estos problemas de producción, yo tendría que probar todas las posibles combinaciones. Esa explosión combinatorial implica que yo no las puedo explorar todas, ¿cierto? Lo ideal sería explorarlas todas para yo encontrar la mejor solución, la mejor forma de producir, la mejor forma de distribuir mi planta, la mejor forma de asignar los tiempos, de controlar mi personal o de establecer los turnos de mi personal. Pero bueno, como esto no es posible, entonces para eso vamos a tener que utilizar pues unas técnicas que me permitan explorar esas posibilidades, esas muchísimas alternativas que tenemos resaltadas de cómo configurar todos los elementos que tenemos ahí para establecer unas decisiones, ¿cierto?, que van a permitir obtener el desempeño deseado del sistema, ¿cierto? El desempeño deseado del sistema normalmente va a ser maximizar mi productividad, que me cueste lo menos posible esa productividad, que lo haga lo más rápido posible o que tenga mejor distribución de la carga a los empleados, a las máquinas, etcétera. Entonces, para llegar a ese objetivo, ¿cierto?, que estos son los objetivos, nosotros vamos a tener que hacer una mejor distribución de la planta, los tipos de máquinas, las secuencias de tareas, ¿cierto? Y esto aplica también para servicios, para preparar servicios. Entonces, estos son los problemas de decisión y la investigación de operaciones lo que busca en una de sus facetas es establecer esas decisiones para buscar este mejor desempeño, ¿cierto? Entonces, los problemas de decisión, hay una parte pues que es el nivel estratégico. El nivel estratégico es para pues, la determinación y evaluación de las alternativas. Se maneja de manera probabilística. Entonces, yo puedo analizar la distribución de la planta, la selección de la maquinaria, una estrategia, pero ya para mirar específicamente si eso que yo planteé en mi estrategia, si sí va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, en la parte de operación yo tengo que determinar, a partir de esas decisiones estratégicas, debo determinar si realmente esto me conviene, ¿sí? Entonces, yo ya tengo que mirar ya de manera determinística en un escenario que fue decidido a nivel estratégico, si realmente esto va a servirme a mí para alcanzar esa mejor productividad, ese mejor desempeño, ese mejor performance del que estamos hablando. Entonces, estos dos elementos, las elecciones estratégicas, se llevan, ¿cierto?, a elecciones operativas, y es en las elecciones operativas, ¿cierto?, es en esta parte de las elecciones operativas donde nosotros ya montamos el modelo, montamos los modelos, montamos pues todo lo que necesitamos y miramos los resultados que tenemos, ¿cierto? La planta hay que distribuirla de esta forma, hay que asignar los turnos de tal manera, y esa información se devuelve a las elecciones estratégicas. Esto es importante ver que es un ciclo, porque no necesariamente lo que diga estrictamente el modelo que nosotros planteemos, la solución algorítmica que nosotros planteemos, es lo que se debe hacer al 100%, sino que esto debe ser un elemento que ayuda a la toma de decisiones del personal que está a cargo, de la gerencia, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso debe ser este ciclo, pero en este punto es muy importante yo obtener unos buenos resultados, obtener unas configuraciones que estén cerca de la configuración óptima o que sea de muy buena calidad, para que realmente tenga un impacto importante en las elecciones estratégicas, pero no es camisa de fuerza. Entonces, a partir pues de las situaciones que nosotros
identificamos, ya cuando analizamos de manera determinística, a partir de esas decisiones estratégicas, vamos a evaluar qué tan buenas son esas decisiones estratégicas y ahí planteamos pues modelos matemáticos. Realmente estos problemas pues combinatoriales se pueden abordar con modelos matemáticos o se pueden abordar con algoritmos heurísticos y metaheurísticos que imitan sentido común y exploran inteligentemente el espacio de soluciones. Pero bueno, aquí vamos a mirar los modelos matemáticos, que es el enfoque que nos brinda esta herramienta, pues, ORTools, que estamos analizando acá. Los modelos matemáticos, en términos generales, pues tienen estos tres elementos y es importante pues que los veamos acá. Quienes ya saben de algo de investigación de operaciones, pues va a ser familiar para ellos. Los que no han utilizado investigación de operaciones, pero son desarrolladores, y se han visto en la necesidad de que, yo necesito que mi sistema de información en algún punto tome una decisión, y tome una decisión que sea eficiente, que esté cercana de la óptima. Entonces, bueno, realmente ahí hay un comentario pequeño. Eso es una pequeña forma de inteligencia artificial, que es que mi sistema de información esté en la capacidad de recomendar una configuración que puede brindar mayor beneficio. Entonces, quienes han desarrollado y se han visto en esta situación para sus sistemas de información, estos modelos matemáticos incrustados en esos sistemas de información les va a permitir enriquecerlos y fortalecerlos. Entonces, estos modelos tienen unas variables de decisión que son los elementos críticos que yo debo seleccionar, ¿cierto? Y aquí es donde van a estar todas las posibles combinaciones que yo voy a revisar. Una función objetivo, no siempre los modelos tienen una función objetivo, ¿cierto? Que es maximizar, por ejemplo, el beneficio, maximizar mis ingresos o minimizar los tiempos de producción, o una combinación de ellos, pero es tomar las combinaciones que nosotros vamos a generar en mis variables de decisión, es tomar esas combinaciones y cada vez que selecciono una combinación, evaluar qué tan buena, ¿cierto? Qué tan buena o qué tan mala es, o qué tanto se aleja del objetivo. Como les decía, no siempre se necesita una función objetivo, porque a veces los problemas simplemente necesitan que yo haya una combinación que sea factible. ¿Y qué es que sea factible? Que cumpla todas las restricciones, ¿cierto? Las restricciones de material, por ejemplo, del material que tengo disponible, o que sea inseguro activar dos máquinas al mismo tiempo. Entonces, hay problemas que solamente necesitan una combinación que cumpla mis restricciones, pero hay otros problemas, y esos son pues sobre todo los que vamos a mirar acá, que tienen una función objetivo, que tienen una maximización, minimización, algún aspecto a mí me interesa pues llevarlo a su máxima o a su mínima expresión, o una combinación de ellos, y entonces en esos casos se presenta una función objetivo. El paquete de software que estamos mirando acá tiene ambos enfoques. El enfoque que no necesita una función objetivo se llama programación por restricciones, y con una solución factible va a ser suficiente entre muchas. La idea es encontrar rápido una solución factible. Normalmente esos problemas tienen muchísimas restricciones, o están estos modelos, digamos, completos de programación lineal y programación lineal entera y programación lineal entera mixta, que eso depende pues de las variables que ya vamos a mirar. Esa posibilidad está en ambos caminos. Entonces, en cuanto a las variables, dependiendo del tipo de variables que nosotros tenemos, nosotros escogemos los dominios de las variables dependiendo del tipo de problema que queramos resolver. Por ejemplo, si el modelo tiene variables que son binarias, normalmente esto es para selección y para asignación, ¿cierto? Que vamos a ver principalmente en esta sesión, estas dos, ¿cierto? Yo puedo tener problemas con variables binarias, enteras. La combinación de estos dos se llama mixta, o puedo tener problemas de programación lineal, y bueno, esas variables van a ser continuas. Eso pues por el frente de las variables. Vamos a tener unas restricciones. Normalmente pues las familias de restricciones más comunes para estos problemas de decisión son que debemos manejar un límite del recurso, manejar una cantidad mínima requerida, ¿cierto? Entonces, no nos podemos pasar de este recurso, no podemos hacer menos de lo que diga esta restricción, balancear, por ejemplo, la carga. Ya vamos a mirar en el último ejemplo que tenemos, balancear la carga de los hospitales nivel 4, de las instituciones nivel 4, para asignarles puestos de salud o secciones rurales, etcétera.
Incompatibilidad de recursos, ¿cierto? Evitar que dos recursos o dos procesos se realicen al mismo tiempo, y bueno, otras que sean lógicas o disyuntivas, que activen o desactiven cosas de manera simultánea. Es como otra de las familias importantes. Y bueno, tenemos después, según la función objetivo, entonces la función objetivo puede ser lineal, no lineal o no tener función objetivo, ¿cierto? Entonces este sería programación por restricciones, que pues no lo vamos a mirar aquí nos vamos a enfocar es en esta lineal, ¿cierto? No lineal, no hay solvers, no hay tantos solvers para no lineal. En el caso de los aspectos que vamos a mirar de ORTools, va a ser alrededor de estas lineales, y estas lineales, bueno, podría ser minimización de un costo, la maximización de un beneficio, o incluso una combinación que las podemos reflejar en esa función objetivo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar un poco pues de ORTools más Python, ¿sí? Entonces, ¿qué es ORTools? Es un paquete de software para optimización. Ya hemos contextualizado un poco la optimización de esos problemas de toma de decisiones. ORTools es open source y es una alternativa para modelar y resolver los problemas de optimización. Entonces, hace parte pues de los beneficios de desarrollo pues que nos brinda Google, ¿cierto? Es una forma es uno de los paquetes pues de inteligencia artificial de Google, porque le permite a mi sistema de información pues tomar decisiones con muchos criterios y que cumplen unas restricciones. En este momento pues es open source, es gratuito, pero Google en muchas ocasiones hay paquetes que si la gente los empieza a utilizar mucho, entonces las vuelve una API, las vuelve un servicio. En este momento el uso es gratuito, está abierto, se pueden encontrar en GitHub muchísimos ejemplos bien elaborados pues con el uso de esto. Obviamente aquí vamos a utilizar una parte de la documentación, es una documentación muy amigable, pero bueno, la idea es que aquí miremos en detalle con todo este contexto. Entonces, para entender bien qué es, hay una terminología en este tipo de implementaciones, ¿cierto? Este ORTools más, ¿por qué ORTools más Python? Pues la sesión que nosotros tenemos acá. Esto es porque nosotros, el paquete de ORTools, que es lo que estamos mirando acá, realmente es una librería, ¿cierto? Realmente es una librería, y es una librería que puede hablar con varios lenguajes de programación, ¿cierto? Ya puede hablar con varios lenguajes de programación. En este caso, estamos trabajando con Python. Bueno, Python es muy amigable, tiene pues la fortaleza del tratamiento de datos, su popularidad, también me permite esa implementación que yo realice, me permite interactuar pues con arquitectura web, con la parte de datos, etcétera. Pero ORTools puede hablarse también con C++, con Java, con C#. Bueno, puede hablar con muchísimos lenguajes de programación. Bueno, o por lo menos los más populares. Google tiene soporte para ellos, o los más difundidos, por decirlo así. Entonces yo tengo que seleccionar, dependiendo del desarrollo que yo quiera hacer, el lenguaje de programación con el cual lo voy a conectar. En este caso, pues la idea es que esto también le sirva a desarrolladores, pero realmente el estado del arte de los problemas de decisión, de la solución de los problemas de decisión, está alrededor del tema de C++, ¿cierto? Normalmente C++ es más rápido, pero bueno, vamos a tener más dificultades, o el tiempo de desarrollo va a ser mayor. La mejor combinación es C++ en el estado del arte, la más rápida, bueno, mejor entre comillas, mejor en términos de rendimiento de la respuesta, pero no de desarrollo, ¿cierto? Que ese es otro elemento. ¿Qué tan rápido necesito yo hacer un desarrollo? ¿Qué tan flexible quiero que quede? Entonces, en ese caso, es mejor esta selección que tenemos aquí de Python. Y bueno, en la parte de atrás, en el solver, hay muchos solvers. El solver pues más rápido, recomendado por la literatura especializada, es Cplex. Pero bueno, Cplex, una licencia de Cplex vale $33.000 cuando yo hago implementaciones con propósito comercial. Aquí vamos a utilizar pues los solvers base pues que tiene ORTools. ORTools se puede conectar con Cplex, pero vamos a dejar pues el Glob, que es el que es desarrollado pues por Google, y bueno, todavía es gratuito. Entonces, ¿qué viene siendo ORTools? Viene siendo esta librería que me permite hablar con solvers. Solvers podemos tener
El Ciplex, como les decía, que es el más costoso, es gratuito para propósitos académicos, pero ya en aplicaciones comerciales es muy cara su licencia. Tenemos el Glob, que es el que vamos a utilizar en este caso. Entonces, el solver es el que resuelve estrictamente el modelo matemático. La librería que me va a permitir hacer, a mí me va a permitir el problema de decisión que yo tengo que modelarlo, ese problema de decisión me va a permitir fácilmente expresarlo a través del lenguaje de programación con esta librería para que el solver me lo entienda, ¿cierto? Entonces, OreTools me facilita esa tarea y además, bueno, si el lenguaje de programación, que en este caso es Python, me facilita el modelado en ese lenguaje de programación y me integra, en el caso de Python, bueno, con todas las tecnologías que hay disponibles en este momento, pues para Python, ¿cierto? Entonces como vemos acá, OreTools es un intermediario, eso es bien importante tenerlo claro, es un intermediario. Yo puedo tener varios lenguajes de programación, yo necesito ese modelo, representarlo y resolverlo, ¿cierto? Entonces OreTools me permite representarlo fácilmente y me permite resolverlo, ¿cierto? Hacer el llamado al solver. Entonces, a veces hay confusión entre cuál es el solver o qué herramientas de modelado hay, ¿cierto? Porque hay otras herramientas de modelado, como el Concert, el Ample, el GAMS, ¿cierto? Son todas herramientas de modelado que estarían más o menos en este punto y ellas estarían en la mitad y habría que configurar, determinar qué solver van a utilizar y a veces no es tan fácil conectarla con otros lenguajes de programación o con otras APIs o con otros servicios. En este caso, esa es como la bondad de lo que estamos trabajando acá. Bueno, entonces, ¿dónde descargarlo, cierto? Entre los paquetes pues, de desarrollo. Y bueno, él presenta pues los problemas clásicos más desafiantes que más se utilizan pues en producción, que son los de enrutamiento de vehículos, los de programación, planeamiento y asignación, los de empaquetado y en general pues la solución de modelos matemáticos que yo haga la medida, ¿cierto? Yo puedo modelar mi propio problema desde cero, porque yo tengo mis restricciones, no es un problema clásico, es un problema que involucra muchas externalidades, o utilizar cualquiera de las premodelados que él trae si es un problema clásico. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Bien, en cuanto a la instalación, vamos a mirar rápidamente, en este caso es para Mac o para un sistema Unix. Para Windows la recomendación es que cuando instalen Python, pues tenga permisos para todos los usuarios, activen esa casilla de verificación y bueno, de esa forma van a poder hacer la gestión de los paquetes más fácil. Entonces, bueno, lo primero que se necesita es el lenguaje de Python, mirar si ustedes ya lo tienen, mirar qué versión tienen. La recomendación es que si tienen la versión 2, pasen a la versión 3, pues por el tema de los contenedores y porque, bueno, aquí vamos a utilizar paquetes que se van a conectar con otros y es recomendable que estén lo más actualizados posibles. Entonces, bueno, el sitio de descarga, él reconoce pues el sistema operativo normalmente, bueno, ahí fácilmente lo van a instalar. Para Mac o para Unix, bueno, van a poder seguir utilizando la línea de comandos. En segundo lugar, el gestor de paquetes pip. Con ese gestor de paquetes, bueno, lo primero que hay que hacer es asegurarse que esté instalado en el Python que ustedes tienen, a ver si está activo pip. Si no está activo, entonces, pues, si utilizan pip y no funciona, entonces esta es una forma de activarlo en sistemas Unix. Después hacer la actualización, ¿cierto? Hacer la actualización del gestor de paquetes una vez esté activo, que bueno, esta sería pues la forma de hacer esa actualización y una vez esté actualizado, entonces ahí sí ya podrán hacer la instalación, en este caso de este paquete de OreTools. Para lo que vamos a mirar acá, un paquete complementario es el Matplotlib, ¿cierto? Que esta es la forma, también el gestor de paquetes. Bueno, tiene muchos paquetes, muchas librerías que van saliendo. En este caso, pues la de Matplotlib es bastante interesante porque pues MATLAB tiene muchas bondades para hacer visualizaciones de datos, para graficar. Entonces, pero bueno, MATLAB no es gratuito. Es bastante costoso, sobre todo en el contexto pues, de producción. Entonces, bueno, esta es una bondad pues, que trae la comunidad de Python con este Matplotlib. Bueno, entonces ahora vamos a mirar este modelamiento y solución básica del problema de la mochila. Entonces, el problema de la mochila, que sería uno de esos problemas
de toma de decisiones consiste en que yo tengo un conjunto de ítems, cada uno de esos ítems tiene un beneficio y un peso, ¿cierto? Puede ser muy grande y tener poco beneficio, o sea, pesar mucho y tener poco beneficio, ese no va a ser un objeto que sea atractivo para colocar en la mochila, para empacar en la mochila, o puede ser lo contrario, que se vuelve muy atractivo porque tiene mucho beneficio y me ocupa muy poco espacio. Entonces, este es un problema de toma de decisiones, ya vamos a mirar, tiene aplicaciones en finanzas, en logística, pues para cargar camiones, ¿cierto? Para que el beneficio sea el mayor posible si yo estoy cargando un camión. Entonces, la idea es seleccionar un subconjunto de ítems con un total máximo de beneficio y que quepa en esa mochila. Entonces, el modelo, matemáticamente, ¿cierto? Está la variable decisión, que es una variable binaria, que es sub j, que dice que es 1 si el ítem es seleccionado, o 0 si no es seleccionado, si no es tenido en cuenta. Y la idea, esta es la función objetivo, que es la maximización de esa función objetivo, que sería que todos los que yo seleccione, de los que yo seleccioné, pues que me brinden ese mayor valor, ese mayor beneficio asociado. Y bueno, tengo una restricción y la restricción es que yo no puedo exceder la capacidad de la mochila, ¿cierto? Si yo pudiera, pues metería todos los artículos y no tuviera esta restricción y bueno, no habría problema que resolver porque sería activarlos a todos. Pero yo tengo que seleccionar la mejor posible y los artículos tienen una disparidad entre la cantidad de espacio que ocupan y el beneficio que me brindan. Entonces, aquí vamos a mirar un caso específico y vamos a mirar cómo se implementa en OR Tools rápidamente. Entonces, aquí ya tendríamos una serie de artículos, ¿cierto? Tenemos 5 artículos, cada uno de esos artículos en la función objetivo está el beneficio, ¿cierto? Entonces, el 1 tiene 6, el 2 tiene 6, el 3 tiene 6, y estos dos tienen un beneficio de 10. Entonces, especialmente cuando los costos son similares, pues la decisión es más difícil de tomar. Pero entonces, el artículo 1 tiene 6 de beneficio, pero tiene 6 unidades de peso que está ocupando, ¿cierto? Por ejemplo, el 4 tiene 10 de beneficio, pero tiene 2 unidades de peso que está ocupando. Entonces, la idea es, si la mochila solamente es capaz de albergar 10 productos, ¿cuáles debo seleccionar para que se maximice el beneficio, ¿cierto? Entonces, esto es un problema que tiene expresión combinatorial, este es muy pequeño, es un prototipo para que tengamos claro, pero entonces podemos implementarlo fácilmente. ¿Cómo son los pasos y la construcción los pasos para la construcción y solución de un modelo? Bueno, básicamente son estos. Importar el solver. Ya veíamos que el solver es el que resuelve el modelo matemático. Declarar el solver, crear las variables de decisión, definir esas restricciones, que en este caso sería la capacidad de la mochila, definir la función objetivo donde van a estar pues, los beneficios y bueno, llamar el solver y ese solver me da una respuesta y la tengo que codificar. Es la respuesta que estoy recibiendo en contrario. Bueno, entonces vamos a mirar el código. Estoy mirando el tiempo. Yo creo que es mejor que miremos las líneas en lugar de escribirlas, pero rápidamente se puede se pueden implementar los modelos en esta herramienta. Entonces, miremos esos pasos que nosotros decíamos cómo son, ¿cierto? Son líneas, hay muchísimos ejemplos en la documentación. Entonces, lo primero va a ser importar el solver, la importación del solver que nos brinda OR Tools. Y una vez tengamos ese solver, vamos a definir qué tipo de problema, la declaración del solver, qué tipo de problema vamos a solucionar. En este caso, el problema de la mochila es un problema entero mixto, pues porque tiene variables binarias. Aquí lo generalizamos como un problema mixto. Y bueno, lo primero, bueno, esta es una ayuda, si yo quiero restricciones que tengan un valor muy grande, ¿cierto? Un valor muy grande es una ambigüedad, entonces para que sea más seguro, el solver que ya tenemos instanciado le podemos utilizar para restricciones grandes, restricciones que necesiten un valor muy grande que esté por encima del dominio de las variables para activarlas o desactivarlas, para eso está esto acá. Entonces lo primero es la creación de las variables se crean, en este caso las creamos una a una, que son los 5 elementos que vamos a colocar en la mochila. Entonces las variables
se establece qué tipo de variables son, que son, en este caso, son variables enteras, y van a estar el límite inferior y el límite superior, ¿cierto? Que va a ser 0 o 1. Si yo digo que es una variable entera y el límite inferior y superior es 0 o 1, pues se queda comportando como una variable binaria, y bueno, después coloco la etiqueta correspondiente. Entonces tenemos 5 elementos, 5 variables que estamos colocando, y después miramos la carga sobre esa instancia del solver si las variables que nosotros tenemos, ¿cierto? Este es uno de los métodos de ese paquete, de esa clase del solver instanciado, para ver si efectivamente creamos correctamente las variables. Después está la definición de las restricciones. La definición de las restricciones es otra de las ventajas que tienen estos lenguajes de modelado, porque pues una restricción algebraica me permite expresarla fácilmente en una línea de código para añadirla al modelo. Entonces, en el caso del problema de la mochila, tenemos las restricciones en cuanto a la capacidad de la mochila, ¿cierto? Aquí está la capacidad de la mochila, que es 10, pues una restricción de recurso, y está cada una de las variables que acabamos de crear, está multiplicada por la cantidad de peso que está utilizando, ¿cierto? Y no se puede exceder estas 10 unidades. Entonces, este me va a controlar qué se puede seleccionar y qué no se puede seleccionar. Y bueno, después tenemos la función objetivo, el siguiente paso pues que hablábamos en la diapositiva anterior. Bueno, siempre teniendo los métodos para revisar, en este caso, que esté todo correctamente cargado. La función objetivo. Entonces, la función objetivo que tenemos es de maximización. Quiero maximizar igualmente, yo puedo hacer mi expresión algebraica con el solver, y bueno, ya después le pido al solver que resuelva ese modelo matemático, que es básicamente, pues, son expresiones algebraicas, es como un sistema de ecuaciones que están todas amarradas, tienen con unas variables específicas, pero el punto de corte que a nosotros nos interesa lo va a determinar es la función objetivo, ¿cierto? Porque muchas restricciones son muchas rectas, muchas rectas son muchos hiperplanos que se van a estar cortando, y esos puntos extremos del poliedro que se genera va a ser la mejor solución. Van a ser soluciones del sistema de ecuaciones, pero la mejor solución va a ser con la función objetivo que nosotros tenemos. Me disculpan las tildes, a veces tuve problemas con la codificación de Python, entonces, bueno, por eso no las tenemos allí. Y bueno, ya después de que aquí es donde le hace la solución y hay que decodificar esa solución. Esa solución nosotros la podemos ir extrayendo después de que llamamos el método de solución, pues de esta manera. Si hay una solución, bueno, hay una opción, y es que el modelo puede que quede infactible, ¿cierto? Que no haya un punto donde se corten los hiperplanos o las restricciones pues asociadas, o que quede abierto, etcétera. Dependiendo de eso, entonces yo reviso si el estado efectivamente es óptimo o no fue posible, ¿cierto? No tiene solución. No hay una zona pues para buscar uno de estos puntos extremos. Y bueno, si hay solución, entonces aquí procedemos a decodificar, que pues es muy sencillo. Extraemos la función objetivo y también los valores que me dan esa función objetivo. A mí podría no interesarme la configuración. En este caso, estos valores me van a decir cuáles son los elementos de la mochila que se van a seleccionar, y bueno, ya después otros elementos de rendimiento que son interesantes, que son cuántas iteraciones requirió ese solver para funcionar. Los solvers por detrás normalmente tienen un algoritmo que se llama branch and bound, y entonces él muestra los nodos que se utilizaron. En problemas grandes, pues el árbol de decisión que se genera en este algoritmo es bastante grande. Entonces, bueno, eso también es interesante para saber qué también nos quedó hecho el modelo. Y bueno, así. Entonces, miremos el comportamiento, miremoslo funcionando. En este caso, pues yo tengo Python y Python 3 instalados. Entonces, el modelo ejecutado sería muy rápido, es un problema muy sencillo, pero como son problemas que cuando aumentan el número de variables crece exponencialmente pues la carga computacional, crece exponencialmente el espacio de soluciones, entonces la carga computacional pues es más alta. En este caso tenemos que se selecciona el objeto X1, el objeto 1, el objeto 4 y el objeto 5. Todos estos dan un beneficio de 26 unidades. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos pues, un ejemplo aplicado a la mochila.
Y esta va a ser siempre la receta cuando nosotros queramos hacer el modelo. Aplicaciones del problema de la mochila, como les decía, decidir pues cómo la mejor forma de cargar un camión. En logística es supremamente común esta situación y bueno, este problema puede escalarse no solamente al peso, sino puede ser bidimensional, puede ser tridimensional. Analizar pues la factibilidad del el espacio que está ocupando no la pieza o solamente el peso, en fin, el volumen. Entonces, ese es uno de los problemas. Otras aplicaciones que puede tener este problema básico de la mochila, ¿cierto? Que este se llama mochila unidimensional y además es 1-0 porque de cada producto solamente hay una existencia, eso también podría cambiar y bueno, eso se puede todo reflejar en el modelo. En finanzas sería la selección de inversiones, ¿cierto? Entonces yo tengo varios tipos de inversiones disponibles, como tengo varios tipos de objetos, cada posible inversión tiene un beneficio asociado, cada inversión implica un desembolso, ¿cierto? Entonces estos corresponderían el beneficio asociado, el mismo beneficio del objeto, el desembolso pues corresponde a la plata que se necesita pues para ese objeto que sería como el peso ocupado, la cantidad de dinero disponible es equivalente pues es análogo a la capacidad que tenía la mochila. Entonces claro, el objetivo va a ser tener el mayor ingreso y utilizando la mínima cantidad de dinero posible, ¿cierto? O que por lo menos no exceda nuestra capacidad financiera. Bien, entonces, bueno, vamos a mirar que ahí especificamos, enumeramos cada una de las variables. Nosotros podemos hacer un modelamiento con conjuntos de variables. Entonces, para ese modelamiento con conjuntos de variables, ahorita enumeramos x1, x2, x3, x4, x5, cada una, pero nosotros podemos generalizar porque normalmente los modelos tienen muchas restricciones, muchas variables, etc. Entonces, miremos este problema de producción de sillas. Se producen dos tipos de silla, de madera y metálica, ¿cierto? W de madera y M metálicas, pues para que no quedaran los dos M y M. Entonces, ahorita como decíamos, en los problemas de decisión, en este caso de producción, tenemos tres departamentos que están interactuando para producirlas. Uno que manufactura pues las partes de madera, otro que manufactura las partes metálicas y otro que manufactura después de recibir de las otras dos la parte textil, la cojinería de la silla. Entonces hay unos tiempos de producción asociados por cada uno de los ítems. El textil pues la parte textil es un punto crítico. Entonces para producir una silla de madera yo necesito en un periodo 10 minutos para la parte de madera de la silla y necesito 30 minutos si es una silla de madera en la parte textil. Para una silla metálica necesito 20 minutos para la parte metálica de esa silla y 20 minutos para la parte textil. Cada una tiene un beneficio, ¿cierto? Tiene un beneficio. Yo me gano 30 unidades netas de entrada y 50 unidades de entrada dependiendo de qué tipo de silla es. Entonces, de cada periodo, ¿cierto? Turnos o mini turnos de la planta, entonces puede atender 40 minutos, durante 40 minutos las sillas de madera, durante 120 minutos las metálicas y 180 minutos para tareas textiles. Entonces, la pregunta sería, bueno, teniendo todo esto, si la producción se puede vender, ¿cuántas sillas de cada tipo deberían ser producidas para maximizar los ingresos o beneficios pues asociados? Entonces, las variables de decisión, ¿cierto? Este es el proceso pues del modelamiento que, bueno, requiere pues algo de práctica en el tema de investigación de operaciones, pero pues miren que es bastante intuitivo. Entonces, las variables de decisión es normalmente lo que yo necesito establecer para alcanzar ese objetivo. Entonces, ¿cuántas voy a producir de madera y cuántas voy a producir metálicas? Serían X1 y X2. Y bueno, son variables enteras porque pues, la idea es establecer cuántas voy a producir. El modelo me quedaría de esta forma, ¿cierto? Ya tenemos por lo menos tres variables, tenemos una función objetivo, bueno, y la naturaleza pues de las variables, que aunque se pueden ver como restricciones también, son los dominios realmente de las variables. Entonces,
¿Por qué todo está dividido entre 10? Porque entre menores sean estos pequeños, el solver tiene mayor estabilidad. Entonces, si es posible que los valores sigan siendo enteros, pero sean más pequeños, es una buena práctica dejar los modelos de esa manera. Entonces, este sería el 3 o el 30 asociado y el 50 asociado de beneficio. Las restricciones, ¿cierto? Yo tengo un recurso de tiempo, el tiempo que tengo de disponibilidad en la planta, 40 minutos, que ya está dividido entre 10, para las sillas de madera, 12 para las metálicas y 18 para las tareas textiles, que son comunes a ambas, por eso es mayor. Entonces, vamos a mirar el modelamiento. Entonces, este ya es un modelamiento con varias variables, y cuando yo tengo un modelamiento con varias variables, pues hay unas bondades que me permite pues el solver. Entonces, aquí colocamos una función para crear los datos que vamos a ingresar. Entonces, esa creación de los datos del modelo los vamos a cargar todos en un diccionario de datos, que pues en Python es bastante cómodo, o ese arreglo asociativo. Vamos a hacer un arreglo asociativo donde vamos a poner los coeficientes de las restricciones, que eso se llama pues normalmente como matriz A mayúscula, y estas son estrictamente es la matriz que está inmersa acá, ¿cierto? Son estos coeficientes que tenemos acá, por eso tenemos este 1, 0, 0, 2, 3 y 2, y tenemos los límites, ¿cierto? Estos límites va a ser el recurso disponible, que en este caso el recurso disponible es tiempo, ¿cierto? Esta es la matriz A de coeficientes, la matriz, el vector B minúscula normalmente, los coeficientes 3 y 5 que tenemos acá, y bueno, el número de variables y el número de restricciones, que bueno, eso los establecemos cuando hacemos el modelado. Y bueno, ya después, de manera análoga, pero ya recorriendo las variables, recorriendo el arreglo asociativo, nosotros podemos correr el arreglo asociativo para cargar las variables. Ahorita las teníamos enumeradas, la declaración de las restricciones también, recorriendo ese arreglo asociativo, ese diccionario, la función objetivo, ¿cierto? Aquí la tenemos. Nosotros, ustedes pueden mirar pues, después con detenimiento el código, el llamado al solver, y bueno, ya después hacer la solución. E igualmente, si son varias variables, entonces la decodificación también va a ser con recorridos. En Python pues es bastante cómodo hacer esos recorridos de los contenedores, ¿cierto? De los contenedores que tiene, son muy flexibles. Bueno, eso es una de las fortalezas pues en el tema de datos de Python. Entonces, miremos pues este corriendo, simplemente pues por ilustrar. Entonces, este es modelo declarado con arreglos, y bueno, rápidamente él establece, solamente se demoró 15 milisegundos porque pues es muy pequeño. Recuerden que esto es exponencial el crecimiento cuando crece el modelo. Entonces, tenemos un beneficio de 36, se producen 2 de madera y 6 metálicas para ese beneficio. Y bueno, naturalmente las metálicas necesitaban menos confección, gastaban menos tiempo, entonces puedo colocar más, y por eso seguramente fue priorizado en el espacio de soluciones. Bueno, y este problema de asignación generalizada, pues aprovechando un poco el contexto que tenemos ahora, en el caso, por ejemplo, de Risaralda, casi todos los pacientes son remitidos a instituciones pues, que se encuentran en Pereira, todos los enfermos pues, de COVID. Entonces, ahí hay una situación de asignación de a qué institución, ¿cierto? A qué hospital se deben asignar. En este caso, nosotros podemos colocar costo, podemos colocar distancia. Si tuviéramos, digamos, más ciudades en el mismo departamento que tuvieran instituciones de nivel 4, entonces, bueno, habría que mirar entre quiénes se va a hacer, entre qué instituciones se va a realizar la asignación de todos los enfermos de COVID que haya en los municipios, o municipios pues, que no tengan suficientes recursos de salud. Entonces, el problema consiste en que nosotros tenemos muchos puestos de salud, ¿cierto? Muchos puestos de salud dispersos, y tenemos unas instituciones, digamos, nivel 4. Entonces, la pregunta sería, ¿cierto? Este hospital, por ejemplo, ¿a quiénes va a atender? A pacientes de quiénes va a atender, y este hospital de quiénes va a atender, ¿cierto? Entonces, la idea es que el costo sea el mínimo, pero esos hospitales van a tener una capacidad de atención, ¿cierto?
Habrá algunos que quedarán en la frontera, como este, y entonces pues va a ser atendido o por uno o por otro, pero eso va a depender de si la capacidad ya está copada por los que están más cerca, entonces de pronto va a ser asignado a otro que de pronto esté más lejos a simple vista, pero todo el modelo va a englobar esta situación, ¿sí? Entonces las alternativas serían o quiénes van a ser atendidos por este, quiénes van a ser atendidos por este. Esa es la pregunta. Entonces, este modelo, ya con un poquito más de elementos, consiste en que, bueno, X, Y, J, X, Y, J van a ser los puntos de atención, los puestos de salud que requieren la atención. Entonces, todos deben ser por lo menos atendidos, por lo menos no, solamente una vez, se van a asignar una vez, van a quedar asignados o a una institución de nivel 4 o a otra. Y posteriormente vamos a tener que, dependiendo de a cuál de esas instituciones fue asignado, ¿cierto? Esta institución, cada institución va a tener una capacidad, ¿cierto? Esta de nivel 4 va a tener una capacidad. Entonces, tenemos que asignarlos a todos, ¿cierto? Pero no exceder esa capacidad de atención que presentan esa capacidad de atención que presentan pues las instituciones de nivel 4. Entonces vamos a mirar la implementación de ese modelito. Entonces en este caso tomamos una instancia, un caso de prueba, realmente esto es es una instancia de la literatura especializada del problema de ruteamiento de vehículos con múltiples depósitos. Normalmente hay que tomar la decisión de los clientes son atendidos por qué depósito, ¿cierto? Aquí los clientes, las veces de clientes serían los puestos de salud que deben ser atendidos por instituciones pues, de nivel 4. Entonces, las primeras 4 van a ser bueno, ¿cuántas instituciones de nivel 4 tienen? Son 4, es lo que está en este input, que ya vamos a mirar, pues aquí le pusimos tratamiento de archivos, ¿cierto? Un input, tratamiento de archivos, el procesamiento y unas visualizaciones con Matplotlib, como pues habíamos presentado, que se necesitaba. Y bueno, ya después tenemos pues una etiqueta y las coordenadas, estas serían las coordenadas de las instituciones de nivel 4 y después estas serían las coordenadas de los puestos de salud que requieren una atención por parte de esos pacientes que pueden ser de COVID o pacientes complicados. Y bueno, la idea es, cada uno de estos que están acá deben atender a algunos de estos, pero habrá unos límites, ¿cierto? Por ejemplo, aquí este caso son 4 puntos de atención, 50, 4 instituciones nivel 4, 50 clientes o 50 puestos de salud, pero le puse una capacidad a cada uno de ellos de atender 13 puestos de salud. Entonces, vamos a mirar en el modelo cómo hicimos esa asignación. Bueno, primero mirar rápidamente, ¿cierto? Que se importan las librerías. En este caso agregamos unas librerías que son para el tratamiento de archivos, que es bastante cómodo en Python. Tenemos las librerías para operaciones matemáticas, pues porque vamos a hacer algunos cálculos de distancias euclidianas. Y bueno, y Matplotlib, que es para las visualizaciones que vamos a tener, ¿cierto? Este código, los que quieran, bueno, yo les puedo pasar este código, no hay ningún problema. Estas son funciones accesorias, pero pues me interesa más la sección principal, ¿cierto? Esto todo es para de lo que nosotros recibimos. Entonces, miremos el solver, esta optimización, cómo la estamos haciendo. Bueno, primero el input, que eso siempre es un aspecto que se debe tener en cuenta. El input, pues para que mi sistema de información reciba casos, entonces, bueno, el input sacado de un archivo, sacado de una interfaz o sacado de una API, que la idea es mirar eso en la segunda sesión, en este caso fue sacado de un archivo. Entonces, tenemos pues la carga de la información, las coordenadas de todos los puntos de salud. En los puntos de salud están tanto los de nivel 4 como los de atención, los puestos de salud, ¿cierto? Así fue pues como lo establecí. Y bueno, ya después la información, como se carga del archivo, el primero es el número de cuántas instituciones son de nivel 4. Bueno, entonces, algo muy importante que hay que hacer es generar la matriz de costos o de distancias. Normalmente para cada caso hay unos costos. Las APIs de Google, al menos para ruteamiento, me permiten a mí a través de georreferenciación
extraer esta información, ¿cierto? En este caso yo tengo las coordenadas y generé la matriz dentro de mi código, pero yo puedo necesitar herramientas importantes como APIs o dedicar a alguien que haga un trabajo de campo para hacer el levantamiento de esa matriz de costos, que en este caso lo puse como matriz de distancias. Ese va a ser el costo. Yo puedo poner distancia, tiempo, distancia y tiempo, ¿cierto? Una combinación lineal de ellas. Bueno, en fin, yo puedo enriquecer eso, pero en este caso fueron las distancias. Y bueno, primero mostramos gráficamente qué es lo que se va a solucionar. Y bueno, ya después procedemos a la parte pues de OR Tools. Entonces establecemos el solver lo instanciamos y lo establecemos como entero mixto. Y bueno, el costo, le vamos a cargar la matriz de distancias, ¿cierto? Esto es porque utilicé la plantilla que había de asignación, el ejemplo que había de asignación. Entonces, bueno, por eso hago esa descarga en estas variables, pero ustedes pueden cargar directamente estas variables. Creo un arreglo asociativo de las variables en X a partir de la matriz de distancias. La matriz de distancias, el número de filas va a ser el número de instituciones de nivel 4 y el número de columnas va a ser el número de puestos de salud que deben ser asignados. Bueno, después miro, en este caso los trabajadores, ¿cierto? Porque he sacado esa plantilla, los trabajadores corresponde, de ese ejemplo, corresponde a las instituciones de nivel 4 y las tareas corresponde a los puestos de salud, ¿cierto? Que hay total analogía allí. Entonces, aquí creamos nuestras variables a partir de ese contenedor de datos que teníamos de la matriz de distancia, bueno, ese procesamiento, y después vamos a crear la función objetivo, ¿cierto? Aquí estamos creando la función objetivo, también con arreglos, pero bueno, ya con esta notación que nos brinda Python, que uno puede comprimir muchísimo pues esos ciclos, pero digamos que es una mezcla de los dos ejemplos anteriores, ¿cierto? Del enumerativo o de la declaración después a través de arreglos. Aquí pues como ya es mucho más grande, entonces bueno, con este arreglo generamos todos los términos de la función de minimización y después hacemos las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que van a tener nuestro modelo? Van a tener que la capacidad, ¿cierto? En primer lugar debe ser menor o igual, como teníamos en el modelo, debe ser menor o igual a la capacidad. En este caso la capacidad está calculada, es de 13 aproximadamente, da de dividir el número total sobre el número total de puestos de salud sobre el número total de instituciones de nivel 4 y redondeando esto, porque pues el modelo es entero, es lineal entero, rodeando esto tenemos una carga equilibrada, ¿cierto? Ese máximo de cada uno fue una manera de equilibrar la carga, ¿cierto? Esto se puede hacer de muchas formas o se le puede establecer una capacidad diferente a cada institución. Aquí a todas se les dio más o menos por igual, porque normalmente pues en el contexto de salud hay una obligación de la institución si está más cerca de atender ese puesto de salud. Entonces, bueno, simplemente fue equilibrar esa parte de la capacidad, pero la capacidad de todas formas va a estar restringida. No podemos permitir que una institución cubra absolutamente todos los puestos de salud. Y después tenemos la asignación de que cada puesto de salud debe estar siendo atendido únicamente por uno, ¿cierto? No, ni mayor o igual, ni menor o igual, no, estrictamente igual porque debe ser atendido, debe ser asignado, pero no más de una vez porque hay una redundancia y porque de todas formas eso va a cargar innecesariamente de responsabilidades en las instituciones de nivel 4, ¿cierto? Y bueno, se sabe que el recurso siempre es limitado. Bueno, después hacemos la solución y después hacemos la decodificación de la solución, ¿cierto? Tal institución atiende a tal puesto de salud. Y bueno, el tiempo de ejecución. Ya después tenemos el tema pues del dibujado con Matplotlib, pero bueno, en la sesión no se puede mostrar. Si quieren que miren, pueden recomendar y podemos de pronto incluir alguno de estos elementos en esa siguiente sesión. Entonces, miremoslo funcionando. Entonces, aquí está la interacción de una visualización de datos con Matplotlib, de OR Tools, que me facilita ese modelado y además llama un solver para que mi sistema de información tome una decisión inteligente basada en una función objetivo, ¿cierto?
que en este caso, pues, la función objetivo va a ser, pues, el tema de... el tema, pues, de la disminución, pues, de los costos, pues, para que se cubran todos los puestos de salud. Entonces, miremos cómo ya sería cómo funciona. Sería Python, sería la asignación. Entonces, en esta asignación, bueno, primero hace la carga de los datos, y entonces miremos que aquí tenemos diferenciados las instituciones nivel 4, que son los naranjas que tenemos acá, con los puntos azules. Los puntos azules serían los puesticos de salud que deben ser atendidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este puesto de salud rápidamente se va a saturar de los que tiene en la periferia, y es muy probable que entonces, es muy probable que en algunos casos, por la capacidad, estos puntos lejanos puede que queden atendidos por otros puestos de salud. Bueno, ya habría que ir enriqueciendo el modelo, pero como está el modelo, puede suceder esto por el tema, pues, de los costos asociados, de la minimización de los costos. Entonces, una vez cerramos esta interfaz, entonces él construye el modelo y lo resuelve. Entonces miremos la salida en la consola. Entonces la salida en la consola, bueno, aquí me valida todo lo del input, y después el costo total, ¿cierto? Este costo total son 740 unidades, que en este caso pues son de distancia, ¿cierto? 740 kilómetros o 740 unidades de distancia con toda esa asignación, pues, que se hizo. Entonces está la institución 0, la primera institución, qué puestos de salud va a atender y, bueno, el costo que fue asociado. Entonces, a esta institución se le asignaron estos puestos de salud, 4, 13, 14, 17 y así sucesivamente. La institución 1 tuvo esta asignación con estos costos asociados, la 2 y, bueno, la 3, que realmente son 4 etiquetadas, pues, de 0 a 3, está más o menos equilibrada, ¿cierto? Por ejemplo, en la 3 algunos tuvo un poquito menos de asignación. Y bueno, ¿cuánto tomó? Este ya tomó 80 milisegundos, se tomó un poco más de tiempo, pero bueno, realmente es un modelo liviano, ¿no? Recuerden que todo esto es exponencial, y entonces ahorita miremos cómo generó él la solución. Entonces, por ejemplo, este punto rápidamente asignó, pues, los que estaban más cercanos. En general todos asignan los que están más cercanos hasta un punto donde se saturan, y es ahí donde después de que se saturan, de pronto acaban atendiendo. Por ejemplo, si este se saturó, este acaba atendiendo uno que está muy lejano, ¿cierto? Entonces, como decíamos, hay una planeación estratégica, se establece que esta va a ser más o menos la estrategia, ¿cierto? Por distancia, supongamos, por distancias y un equilibrio de carga. Se hace el modelo me brinda a mí los resultados, y eso retroalimenta mi planeación estratégica. Y bueno, tal vez los criterios ayudan muchísimo, pero se puede hacer siempre un ciclo de retroalimentación, a ver estos puntos que quedaron alejados, cómo los reubicamos. Se puede hacer una posoptimización, pero como decíamos, el algoritmo apoya la toma de decisiones, ¿cierto? En un escenario que yo establezco probabilístico, me voy determinísticamente a solucionarlo para obtener esa mejor solución en términos de algún criterio, y bueno, yo después la puedo modificar. Entonces ahí tendríamos, pues, la visualización. Esta es una visualización, pues, tipo MATLAB, pero bueno, las visualizaciones que brinda Python son muchísimas, ¿cierto? Bien, entonces ya para cerrar, esto también aplica, ¿cierto? Tiene otras aplicaciones, por ejemplo, un clúster de computadoras que recibe muchos procesos. Bueno, hay diferentes situaciones. Siempre es importante mostrar que la solución de un modelo no solo resuelve el problema exacto de ese modelo, sino situaciones análogas que implican interacción de entidades, evaluación de la interacción de esas entidades, que yo tengo muchas posibilidades de hacerlo. Bueno, y por último, los comentarios para la segunda sesión. Lo que acabamos de ver, la idea es ampliarlo un poquito en la siguiente sesión, conectarlo, pues, con APIs, y bueno, también escuchar la retroalimentación de ustedes acerca, pues, de lo que les haya llamado la atención, o de pronto quieran un poquito más de detalle que
se haya pasado rápidamente. Y una conclusión final, ¿cierto? Insistir para la gente que de pronto sea experta, que nos está viendo, de optimización, ¿cierto? Porque esta combinación, entonces esta combinación es porque no va a ser tan rápida como C++ y Cplex, por ejemplo, pero va a acelerar mucho el proceso de desarrollo, y hay contextos donde a mí me interesa más priorizar el proceso de desarrollo que la velocidad de respuesta y la calidad de la respuesta, ¿cierto? Yo necesito que mi sistema de información tenga un buen criterio para hacer una asignación, ¿cierto? Para que me brinde una solución que tiene una expresión combinatorial, una solución pues de producción, que él tenga un criterio para resolver ese problema suficiente, pero que el desarrollo siga rápido, siga fluido y además pueda interactuar y pueda interconectarse con muchos otros sistemas de información. Entonces, por eso es la combinación del webinar Python más OR Tools. Bueno, muchas gracias por su atención. Ingeniero, Aquí, pues, claro. Ingeniero, muchísimas gracias. Excelente tema, me parece supremamente importante, no solamente para nosotros los de sistemas, sé que se conectaron de otros programas, porque es algo transversal, como lo hemos hablado y tú me has explicado, este tema aplica para muchísimas cosas y me parece supremamente interesante. Algo que decías que se me olvidó nombrar al principio y te ofrezco disculpas y a todos los participantes, es que esta sesión era la número 1 de 2 sesiones que también el próximo lunes a las 10 de la mañana se brindará, ya pues como ha dicho el ingeniero, mucho más práctica. Y otra cosa que nombrabas que me interesa, sobre algo que hablamos la semana pasada, de los nuevos lenguajes de programación que están como mandando la parada, pero que dicen que pueden ser hasta más poderosos que C. ¿Tú crees que pueda existir alguno que tenga una respuesta como C o que la mejore? Profe, pues aún en la literatura especializada, al menos en velocidad de respuesta, se sigue siendo pues el mejor. Sin embargo, hay proyectos, hay iniciativas como Julia, que busca tener pues un lenguaje de programación que realmente no he explorado, pero pues en la parte técnica dicen que busca toda esta expresividad y esta flexibilidad con contenedores de datos y que además funcionan varias arquitecturas de Python, pero además con el rendimiento de C, ¿cierto? El proyecto, mirando un poco la página de ese proyecto, dice, no, nosotros no queremos ni que sea bonito, ni que tenga buena forma, nosotros ni que sea solamente rápido, nosotros somos ambiciosos, somos un proyecto ambicioso y queremos todas las anteriores. Yo realmente no lo he probado y aún en la literatura no aparece. Entonces, pues no, en la literatura especializada no aparece que mejore en rendimiento, pero claro, es una literatura que está muy orientada a la parte de investigación de operaciones, pero la investigación de operaciones, a fin de cuentas, yo tengo que llevar esto a un software y ese software va a tener que interactuar con otros sistemas de información en la práctica, va a tener que interactuar con usuarios. Entonces, ya en ese contexto, pues sí es mejor tener lenguajes de programación, ¿cierto? Como Python, es un poco más lento, pero ya para el frente práctico y el frente de desarrollo, que pues nosotros estamos haciendo este webinar desde el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, de pronto ya con ese enfoque, pues yo creo que esta puede ser la combinación ideal. Bueno, ingeniero, sí, me parece genial. Entonces, si alguno tiene alguna otra pregunta, que vaya a hacerla. Si no, entonces nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días o dentro de 7 días, pues más exactamente, el próximo lunes a las 10 de la mañana con la siguiente sesión. Les agradezco mucho la participación. A todos los que se han inscrito les enviaré el video ya cuando se publique y les recuerdo seguirse cuidando, mantener todas las normas de bioseguridad. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. Profe, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias y muchas gracias a los asistentes.